llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas en este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hijos, he tenido la oportunidad de ver a lo largo de esta semana la grabación de un acontecimiento que sucedió en la Catedral de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, en Argentina. Se celebraba un acto ecuménico en memoria de los 75 años de lo que se llamó la Noche de los Cristales Rotos. Fue un terrible ataque en la Alemania nazi a los judíos, a sus tiendas, a sus posesiones, algo realmente lamentable, deplorable. Como deplorable fue, y en esto como cristianos y como católicos debemos decir las cosas con claridad, deplorable, terrible fue la persecución y el genocidio que los judíos sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. No es el momento de hablar de cifras, no es el momento de discutir si murieron de una manera o de otra. El hecho es que padecieron una terrible persecución, que padecieron un terrible genocidio y que esto tenemos que reconocerlo, tenemos que decirlo con absoluta claridad y tenemos que condenarlo sin ningún tipo de duda ni nada por el estilo. Sin embargo, lo que ocurrió en ese vídeo es que un grupo de jóvenes católicos, capitaneados por un sacerdote, que debe de ser tradicional porque llevaba la sotana, en el momento de comenzar aquel acto ecuménico en la catedral, con la presencia de personas de la comunidad judía, de protestantes, comenzaron a rezar el Santo Rosario en voz alta, con lo cual les fue imposible continuar con aquel acto mientras aquellas personas, aquellos católicos, continuaban rezando el Santo Rosario. Hubo pues un gran barullo entre la gente, un alboroto, y claro, evidentemente ellos sencillamente estaban rezando el Rosario, el Santo Rosario, que es lo que corresponde hacer en una iglesia. Corresponde a todo ello una serie de reflexiones. El primer punto es que una iglesia católica no es el lugar para hacer un acto de recuerdo de las víctimas judías. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Me parece muy bien que los judíos en sus sinagogas, son sus lugares de culto, recuerden cuando quieran y como quieran a los muertos de su comunidad. Es lo que hacemos los católicos cuando se beatifica a unos mártires, por ejemplo, de la Cruzada Española, y cosas por el estilo. Es lo normal. Que asista a ese acto en una sinagoga en recuerdo de las víctimas de esa comunidad judía, que asista al nuncio apostólico, no tiene tampoco ningún problema. Es un acto protocolario, un acto de deferencia hacia esa comunidad y no hay ningún problema en ello. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido, vuelvo a repetir, es que esa conmemoración se haga en una iglesia católica.
Una iglesia católica, una catedral, no es el lugar, jamás lo ha sido, para recordar a los muertos, ni de la comunidad judía, ni de la comunidad musulmana, ni de ninguna otra comunidad. Aquí ya estamos perdiendo por completo el sentido común, el sentido de la realidad de las cosas. Además, ¿por qué se recuerda a los muertos de la comunidad judía y no se recuerda, por ejemplo, el genocidio de los kurdos o el genocidio del pueblo armenio? El pueblo armenio es un pueblo mártir, y además son cristianos. ¿Por qué no recordamos el genocidio armenio en las iglesias cristianas y en cambio vamos a recordar el genocidio de los judíos que ni son cristianos ni forman parte de la verdadera religión? Es algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Y por otro lado, hasta el día de hoy, jamás he oído yo que en ninguna sinagoga se haya realizado ningún acto ecuménico para recordar a los mártires cristianos. Jamás. Nunca. En España murieron 4.500 sacerdotes asesinados por las hordas marxistas en la cruzada del año 36 al 39. Lo llamaron cruzada los obispos españoles. Y sin embargo, no recuerdo yo que jamás en ninguna sinagoga española se haya hecho ningún acto para recordar a los muertos, a los sacerdotes, a los miles también de seglares que murieron asesinados, ni en todo el mundo, para recordar a ningún mártir cristiano. ¿Por qué una iglesia católica tiene que ser utilizada para recordar a los muertos de una comunidad que no es cristiana? No tiene ningún sentido. Y esto lo tenemos que decir con claridad y lo tenemos que denunciar. No es una iglesia católica, una iglesia cristiana, el lugar apropiado para tener esa celebración. Repito, condeno por completo la persecución que sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Fue terrible, fue vergonzosa, no tiene nombre, y como cristianos lo tenemos que condenar. El Papa Pío XII, y además el Vaticano, consiguió la salvación de 850.000 personas de esa comunidad judía. Los que más salvaron, a pesar de que después, dando muestras de una enorme ingratitud, han acusado al Papa Pío XII de haber sido connivente con el nazismo y de no haber alzado la voz. Fueron los obispos alemanes, y esto está perfectamente documentado, los que pidieron al Papa Pío XII que no alzara la voz en condena de toda esa situación, porque cada vez que el Papa alzaba la voz, cada vez que el Papa decía algo, se recrudecía la persecución en Alemania contra los católicos. Y esto es algo absolutamente lógico y absolutamente normal. Pero hay una insistencia en la Iglesia de hoy, en la Iglesia conciliar, a favor del judaísmo. Y esto no tiene ningún sentido. El Papa Juan Pablo II llamaba a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe. Hermanos mayores puede que sean, pero en la fe ni hablar. Primero, porque no tienen nuestra misma fe, y segundo, porque no aceptan como Mesías al único verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, sabiendo que ellos no aceptan los dos postulados, los dos principios, los dos dogmas fundamentales del cristianismo, que son la Trinidad de Dios y la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, jamás podemos decir que un judío sea hermano mayor mío en la fe. Tendrá su creencia y yo la tendré que respetar, la tendré que tolerar. Pero desde luego tengo que decir que no es hermano mío mayor en la fe, para nada, porque no tienen la misma fe que nosotros, ni se parece. Una verdad a medias es una absoluta mentira, y ellos no tienen más que la mitad de la verdad, el Antiguo Testamento. Pero la mitad de la verdad no es toda la verdad. La verdad se esclarece únicamente en nuestro Señor, en el Hijo de la Virgen Santísima, nuestra Madre, que murió en la cruz por nosotros. Y no podemos decir, y espero que ningún católico lo diga, que Jesucristo, nuestro Señor,
es, sí, para nosotros el Mesías, pero que no tiene por qué serlo para los demás. Miren ustedes. Lo propio del cristianismo ha sido desde el principio decir que el único verdadero Dios es el Dios cristiano, el Dios que se encarnó en el seno de la Virgen. No hay otro Dios. Los romanos estaban perfectamente dispuestos a aceptar a Cristo Señor en el panteón de sus dioses como un Dios más. No pasaba nada. Igual que tenían a Júpiter, a Mercurio, a tantísimos dioses. Ellos hubieran aceptado sin problemas a Cristo Señor. Pero los cristianos dijimos, no. Porque los demás dioses son falsos. Los demás dioses no son verdaderos dioses. El único verdadero Dios es el nuestro. Cristo Señor, que es Dios y hombre verdadero. La segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, que se encarnó por nosotros en el seno de la Virgen Santísima y murió por nosotros en la cruz para resucitar al tercer día. Esto es lo fundamental del cristianismo. Y esto nos separa radicalmente del pueblo judío. El pueblo judío no ha aceptado como Mesías a Cristo Señor, que es el único verdadero Mesías. No lo han aceptado. Llevan 2000 años rechazándolo. Y además, no solo eso, sino que además llevan 2000 años, al menos desde el concilio de Yamnia, en el año 100, lanzando maldiciones contra los cristianos en la cena pascual. Leed la cena pascual, leed el seder pascual, y allí encontraréis las maldiciones que todos los años dedican los judíos a los cristianos. Fue una manera que tuvieron de evitar que ningún cristiano comiera con ellos la cena pascual, porque al maldecir a los cristianos, el que fuera cristiano se tenía que ir. Pero eso lo siguen haciendo hoy en día, no lo han cambiado. Desde luego parece un problema que a la hora de celebrar el Viernes Santo se llame pérfidos a los judíos. Eso lo cambió el Papa Juan XXIII, y ya en las celebraciones normalmente de los tradicionalistas no se llama pérfidos a los judíos. Pero sencillamente el sentido de pérfido, por oremus et pro perfidis iudeis, pérfido no era un insulto, era decir, pérfido es sin fe, el que no tiene fe, el incrédulo, no era ningún insulto. Pero resulta terrible que se les llamara pérfidos, y no resulta terrible que ellos todos los años maldigan a los cristianos en sus cenas pascuales. ¿Y por qué tenemos que recordar nosotros a sus muertos con todo el respeto que merecen, en una iglesia católica? ¿Por qué tenemos que decir que son nuestros hermanos mayores en la fe cuando no lo son? ¿Por qué tenemos que arrodillarnos vergonzosamente ante una serie de personas que de cara a los cristianos no han sido precisamente muy agradables durante 2000 años? Hay que respetarles totalmente, hay que tolerarles totalmente. Yo no soy ningún antisemita, pero por encima del antisemismo y del judaísmo está mi cristianismo, que es la única verdadera religión. Yo no acepto que pongan a Cristo, como pretendían los romanos, en ese panteón que pretenden hacer y en el que pretenden introducir a todas las religiones. La nueva religión del nuevo orden mundial. No lo acepto de ninguna manera. No hay más que una verdadera religión, la católica. No hay más que una verdadera religión en la que nos podemos salvar e ir al cielo, la católica. Por eso, aquel acto en la Catedral de Buenos Aires era un acto verdaderamente sacrílego y blasfemo. No es una iglesia católica el lugar para recordar esas cosas. Y hay que ver cómo algunas confesiones cristianas incluso llegan a provocar con sus actitudes a los católicos que tragamos carros y carretas. Porque allí había pastoras protestantes. Es curioso que, sabiendo los protestantes la doctrina católica con relación al sacerdocio femenino, no lo aceptamos ni lo aceptaremos, no porque nosotros queramos o dejemos de querer, sino porque es la voluntad de Cristo Señor que solo los hombres fuéramos sacerdotes y no las mujeres. Él sabrá por qué, nosotros a obedecer. Enviaran pastoras para provocar,
¿Por qué no enviaron un pastor? No, una pastora. Evidentemente, es una manera de provocar al catolicismo y nosotros lo tragamos sin ningún problema. Si yo me presentara en una iglesia protestante revestido con la capa pluvial y con la custodia en mano, llevando el Santísimo Sacramento, lo considerarían una provocación, porque ellos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué tenemos que aceptar nosotros que en un acto ecuménico venga una señora que dice que es pastora? Si es pastora, que se vaya a los montes con los rebaños y que cuide las ovejas. Pero aquí no admitimos más que hombres que representen a Cristo. Porque San Pablo dice que las mujeres en la iglesia callen. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, San Pablo. Da la impresión de que los únicos que hemos cambiado a raíz de aquel malhadado concilio, que ni siquiera parece que lo fue, el Vaticano II, los únicos que hemos cambiado somos nosotros. No han cambiado los protestantes, han ido a peor. Han seguido en su línea, la línea que marcó el gran heresiarca de todos los tiempos, Martín Lutero. Los judíos siguen exactamente en sus mismas posturas, no han cambiado absolutamente nada. Lo mismo los musulmanes, no han cambiado nada, siguen en sus mismas posturas, menos nosotros, a quienes por vía de tolerancia se nos está destruyendo. O es que hay que tolerar a estos, porque fijaos como aquellos muchachos que estaban rezando el rosario en la catedral, los llamaban nazis. Mire usted, esto es una absoluta equivocación y un error. Ellos no estaban en contra de los judíos. Les decían una señora, con mejor intención que sabiduría, con mucha ignorancia, les decía una señora que la Virgen era judía, que Jesucristo, nuestro Señor, era judío, casi es un insulto, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, no, mire usted que no estamos en contra de los judíos, que no somos antisemitas, que lo que estamos reivindicando es que no se debe realizar un acto ecuménico para recordar a los muertos judíos en una iglesia católica. Hemos perdido ya por completo el sentido de la realidad. De ahí viene precisamente la destrucción de la metafísica. Hoy en día ya no se llama a las cosas por su nombre. No se les llama por su nombre. Y esto es una destrucción completa de la mentalidad humana. Es una destrucción completa de nuestra capacidad de percibir la realidad. Es algo tan lógico que no debería hacer falta ni decirlo. Me parece muy bien, ya os lo he dicho, lo repito, que en una sinagoga recuerden, recen por los muertos del judaísmo y que vaya el nuncio a acompañarles como un signo de deferencia. Me parece estupendo. Y debemos condenar aquellas muertes, aquellos asesinatos, aquel genocidio. Debemos condenarlo, pero no en una iglesia católica. Porque a un judío no se le pueden ofrecer exequias católicas, como no se le pueden ofrecer a un protestante. Bien, pues si a un judío no se le pueden ofrecer exequias católicas, ni a un protestante, ni a un musulmán, no se tienen por qué hacer actos ecuménicos en una iglesia católica para recordar a los judíos. Es perder por completo el sentido común, perder por completo la lógica, perder por completo el sentido de las cosas. Y es muy curioso, además, que esa celebración estaba preparada en coordinación. Lo dijeron al comienzo el sacerdote que presentaba el acto, en combinación entre el arzobispado de Buenos Aires y los Naiberit. ¿Quiénes son los Naiberit? Los Naiberit es una logia masónica judía. Una logia masónica judía, de las más potentes del mundo. Una logia masónica. ¿Por qué tiene que colaborar un arzobispado católico con una logia masónica judía? ¿Qué están preparando? ¿Qué nos están preparando? Nos están preparando la destrucción del catolicismo. Ya lo hemos visto durante 50 años. Ahora ya no se llaman las cosas por su nombre. La misa ya no es misa, es Eucaristía. Ya no se celebra para dar culto a Dios, se celebra para dar culto a los hombres. Es la religión del hombre, no la religión de Dios. Eso es lo que nos están preparando. La nueva religión del nuevo orden mundial. Y que vayan a aceptar que está a punto de aparecer al anticristo, que místicamente ya está entronizado en el lugar santo, desde que con el Vaticano II, en lugar de Dios, se entronizó al hombre,
y es el hombre el que está entronizado, y por tanto Adán caído, el anticristo, pero que está ya para en forma humana manifestarse, y que ellos lo van a aceptar sí como su Mesías, y que nosotros lo aceptemos también. Eso es lo que están preparando. La nueva religión del nuevo orden mundial. Y esto es lo que no podemos aceptar, lo que no podemos tolerar, y vamos a ser perseguidos por ello. Vamos a ser perseguidos por eso. Porque esto está profetizado. Todo lo que ha de ocurrir está profetizado. Pero es verdaderamente lamentable, lamentable en grado sumo, que un arzobispado ya desde época del cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, colaborara con una logia masónica judía para preparar un acto ecuménico en una catedral católica en recuerdo de los muertos del judaísmo. Recordamos con todo el respeto a los muertos de la comunidad judía, con todo el respeto del mundo. No somos antisemitas, ni puede un cristiano ser antisemita. Jamás. Pero lo que no podemos hacer es confundir las cosas. Confundir las cosas. Y confundir las cosas es hacer un acto ecuménico con una señora protestante que dice que es pastora. Pastora. Había dos pastoras. Y con unos señores que son de una comunidad, de la comunidad judía, que es la alianza que ya pasó, porque esa alianza ya pasó. La alianza que hoy en día está en vigor es la nueva alianza sellada por Cristo Señor. La antigua alianza ya pasó. Y ellos no han aceptado a Cristo. No han aceptado a Cristo. A su Redentor. No le han aceptado y no le van a aceptar. Hasta el final van a ser los últimos que le acepten. Al final de todo, justo antes de la misma venida de Cristo a juzgar, serán los últimos que se conviertan, y en el momento en que se conviertan cambiará toda la humanidad. Eso sí es verdad. Porque esa fuerza que han tenido siempre, en fin, las cosas positivas que tienen los judíos y que siempre han tenido, lo pondrán al servicio de la verdadera religión. Cuando se den cuenta del engaño que el anticristo les ha traído, renegarán del anticristo y aceptarán a Cristo los últimos. Pero cuando lo acepten será la renovación de toda la humanidad. La renovación de toda la humanidad. Bien, que digamos las cosas claras. Aquellos jóvenes fueron valientes y además pusieron en una gran dificultad a los que estaban preparando aquel acto ecuménico, porque es que estaban rezando el rosario y no les podían echar. Hubiera sido un escándalo mundial que a unos jóvenes que estaban rezando el rosario en una catedral los hubieran echado a la calle. Y si hay en una iglesia dos actos, uno el rosario y otro el que sea, y ambos actos son contrarios, el que hay que rezar es el rosario. El otro no es cristiano, porque el rosario se tiene que poder rezar siempre en una iglesia. Siempre. Y si en esa iglesia se estaban realizando dos actos, y los dos eran contrarios, y uno de ellos era el rosario, el otro sobraba. Sobraba por completo. No era el lugar. No era el lugar. Creo que esto es una cosa que la tenemos que tener presente. No nos dejemos engañar por vía de tolerancia. O es que nos llaman intolerantes. No, mire usted, si intolerantes son todos. Intolerantes son los judíos, vaya usted allá, a ver. Intolerantes son los musulmanes, que tienen su religión y están en su religión, hacen muy bien, porque ellos creen que es la religión verdadera, y yo tengo que ser intolerante con mi religión, que es la única verdadera, y las otras no. Y nada más. Es decir, o creemos o no creemos la verdad de lo que decimos, o creemos o no creemos en la verdadera religión, que es la católica, la única, y que es además, como veis, la única que está continuamente cambiando en esta época, la única que es atacada, la única, es que es la verdadera. Nadie, hoy en día nadie ataca a los judíos, no nadie, bueno, tienen sus problemas evidentemente en Palestina y bueno, pero vamos, en el resto del mundo no hay un ataque contra el judaísmo, ni contra el Islam, ni contra el protestantismo, no, es el catolicismo, y si es el catolicismo tradicional, es el acabose. El catolicismo tradicional es despreciado en todas partes, por algo será. También Cristo Señor fue despreciado en todas partes.
hasta el punto de que llegó a la cruz. Tengamos, pues, las ideas claras. Que nos llaman intolerantes, bendito sea Dios, también lo son los demás con su religión. También lo son los demás con su religión. Que nos dicen lo que sea, digan ustedes lo que quieran. Nosotros somos católicos, somos cristianos, seguimos en la misma línea de aquellos mártires que no permitieron jamás que se confundiera quién era el verdadero Dios y quién no lo era. Esto es lo fundamental, seguir en nuestra religión. Y me parecería muy bien que cuando vuelva a ver en otros sitios ese tipo de actos ecuménicos, haya gente valiente que vaya allí, como aquellos valientes, a rezar el Santo Rosario. Claro que sí. Eso es lo que se debe hacer en una iglesia. Una iglesia es para rezar el rosario, para confesarse, para dar culto al verdadero Dios, no para dar culto a los falsos dioses, ni para recordar a los muertos de otra comunidad, con todo el respeto que merecen. Porque además, os lo repito, jamás he visto yo, ni que en una iglesia protestante, ni que en una mezquita, ni que en una sinagoga se hayan recordado jamás a los muertos de la comunidad católica. Jamás. ¿Qué hacemos nosotros? Recordando a los muertos de comunidades que son falsas religiones. ¿Qué estamos haciendo? Es de locos. Bien, pues, sigamos firmes en nuestra fe católica, respetando y tolerando otras comunidades. Hay que tolerar, ¿sí? Pero siendo intolerantes con lo nuestro. Tolerar no es tragar con lo de los demás. Tolerar es respetar lo que los demás hacen, pero seguir firme en mis ideas, firme en mi fe católica, firme en lo que yo creo, porque además tengo obligación de creer que es lo único verdadero. Lo único verdadero. Y si no lo creo, soy un hipócrita. Lo mío es lo único verdadero. La única religión verdadera, la católica. Y lo tienes que creer. Lo tenéis que creer porque si no, sois unos hipócritas. Si no lo creéis, haceros metodistas, haceros anglicanos, episcopalianos, haceros lo que os dé la gana, pero no católicos. El católico tiene que creer que su religión es la única verdadera. Y además, tradicional. No esa religión nueva que nos han querido imponer a raíz del Vaticano II y que no tiene nada que ver con la religión católica tradicional, la que fundó Cristo, la que vivieron los mártires, la que ha ido enseñando los papas y los concilios a lo largo de los siglos, la de los santos, la religión católica tradicional, la verdadera. Hagámoslo así. Y no dejemos que nos confundan con cosas que no tienen sentido. Nosotros, repito y termino, respetamos por completo y recordamos con toda reverencia a los muertos de la comunidad judía que fueron perseguidos y que sufrieron un terrible genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Fue verdaderamente vergonzoso, es algo terrible, no, en fin, todo lo que se puede decir es poco, porque aquellas pobres personas sufrieron terriblemente y murieron vergonzosamente. Eso verdaderamente hay que condenarlo, pero con toda claridad. Pero, repito, el lugar para recordar eso no es una iglesia católica, sino una sinagoga. Porque en una sinagoga, que yo sepa, jamás se ha recordado a los muertos de los cristianos, a los mártires cristianos, sino que cada noche pascual maldicen a los cristianos. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, al Sagrado Corazón de Jesús y a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.